Hola, muy buenas noches. El día de hoy hablaré acerca de metodología de investigación. Soy Dr. Vahid Nouri Kandani, profesor asociado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. Tengo algunos conocimientos sobre metodología de investigación y quiero en el día de hoy transmitir mis conocimientos para que puedan realizar sus trabajos de investigación con mayor facilidad. No tengo ningún conflicto de interés financiero. Primero vamos a hablar acerca de algunos acrónimos muy importantes en área de investigación científica. PICOT y PECOT. Yo estoy seguro que ustedes están muy familiarizados con esos conceptos. PICOT, como dice sus primeras letras, P es la población de interés y es si hay intervención aplicada o no. Ese acrónimo se usa más en estudios experimentales, en ensayo clínico aleatorizado. La C tiene que ver la comparación entre los dos grupos. O tiene que ver con objetivos y resultados. Y T es el tiempo de realización de estudio. Pero cuando yo tengo un estudio observacional, en vez de PICOT, uso el acrónimo PECOT. P es para la población de interés. Entonces, en vez de tener intervención, en este caso tengo exposición. Por ejemplo, un grupo de pacientes que están bajo exposición de humo de cigarrillo, otro grupo no, y los sigo a ellos durante 50 años y quiero ver si desarrollan cáncer de pulmón. C tiene que ver con la comparación entre los grupos o objetivos y resultados, y T es el tiempo. Otro acrónimo muy importante es, luego voy a decir cuál es completo, pero tiene una letra F para factible, I que sea interesante, N para que sea novedoso el estudio, E que sea ético y R que sea relevante. Si usted quiere dar un carácter interesante, factible, novedoso, ético y relevante a su estudio para justificar su investigación, tienen que tomar en cuenta el acrónimo FINER. Aquí podemos ver diferentes componentes de un artículo científico. Recuerden que un artículo científico está formado por título, autores, resumen, introducción, metodología, resultado, discusión, conclusión, referencia y anexos. Si estamos trabajando solamente con un anteproyecto, una propuesta de tesis, estamos trabajando solamente con título, autores, resumen, introducción, metodología y ponemos algo sobre la parte ética y ahí queda la propuesta de investigación. Pero después de realización nuestra tesis, nuestra investigación, entonces para convertirlo en un título o para publicar nuestra tesis, entonces seguiremos con resultados, discusión, conclusión, referencias y anexos. El día de hoy enfocaremos sobre metodología. En la conferencia anterior hablaron de diseño. Pero cuando hablo de metodología, estoy hablando de algo más amplio, un concepto más amplio, donde abarca tipo y diseño de estudio, los pasos a seguir que permiten reproducir el estudio, las características de una unidad de estudio, tipo de análisis estadístico, presentar las variables y covariables, instrumentos y procedimientos de medición de las variables, descripción de la intervención y definición del punto final de la investigación, en caso de estudios experimentales. Debemos tomar en cuenta que todo tipo de estudio tiene esas dos características. Exhaustivo, ¿qué quiere decir? Que cada tipo de estudio tiene que pertenecer a un grupo. O sea, no podemos tener un estudio que no quepa dentro de un tipo de trabajo científico.
Excluyente. ¿Qué quiere decir excluyente? Que al mismo tiempo un estudio no puede pertenecer a dos tipos de estudio. Entonces, exhaustivo y excluyente son dos características importantes de cada trabajo de investigación. ¿Qué es la línea de investigación? La línea de investigación comienza con un descubrimiento de problema y termina con planteamiento de una solución. El planteamiento de solución. En el camino desde descubrimiento de problema hasta planteamiento de su solución, dar respuesta a ese problema, muchas personas trabajan, publican sus resultados y eso se convierte en una línea de investigación donde genera antecedentes de investigación y también presenta nuevas variables, en este caso variables analíticas. No se puede solucionar un problema desarrollando un estudio aislado. O sea, si yo quiero en verdad funcionar como un investigador, debo crear mi línea de investigación. No puedo hacer trabajos aislados porque no estoy aportando nada. En realidad, cada estudio que hacemos nosotros, o un equipo que está con nosotros, o muchos científicos en diferentes países, pero van en la misma línea de investigación, cada uno de esos trabajos funciona como un eslabón. ¿Cuál es el propósito de creación de ese eslabón? Cada eslabón es un estudio, un trabajo de investigación para dar respuesta a un problema. La investigación científica debe tener esas características. O sea, tenemos que saber cuál es tipo de investigación, diseño de investigación y niveles de investigación. De esa manera podemos generar evidencias. Vamos primero con tipo de investigación. Hay diferentes tipos de investigación, pero dependiendo si hay intervención o no hay intervención. Tipo de investigación con intervención, vamos a poner un ejemplo. Tengo un grupo de pacientes que uso analgésico en ellos para cefalea, por ejemplo, y a otro grupo solamente aplico placebo. Y mido nivel de dolor, por ejemplo, con esa escala de base. Ese es un estudio con intervención, porque a un grupo estoy aplicando un medicamento y al otro grupo estoy aplicando placebo. Pero, ¿qué son estudios sin intervención? Estudios sin intervención son estudios donde el investigador no se involucra en aplicar ningún tratamiento o no crea ninguna situación, sino solamente observa. Por ejemplo, un grupo de pacientes que fuman, otro grupo que no fuman, seguimos en un estudio de cohorte durante 10 años, 15 años y vamos a observar si alguno de ellos pueden presentar cáncer de pulmón o no. Según la planificación de las mediciones, puede ser un estudio tipo prospectivo o retrospectivo. Cuando hablamos de prospectivo, quiere decir que partimos de la presente y hacemos las mediciones hacia el futuro. Es un estudio prospectivo. Hacemos las mediciones nosotros mismos o nuestro equipo de investigación. ¿Qué son estudios retrospectivos? Estudios que ya fueron recolectados los datos por otros equipos y nosotros vamos simple y llanamente a buscar esos resultados, por ejemplo, en los archivos, y hacemos nuestra investigación. Ahora,
¿Cuál de ese tipo de investigación tiene mayor validez y confiabilidad? Por supuesto, los estudios prospectivos son más confiables, tienen mayor validez para nosotros porque somos responsables de recolección de datos. Si solamente hacemos trabajos retrospectivos, no sabemos el origen, la confiabilidad de esa recolección. Entonces, preferimos que los estudios sean de tipo prospectivo. ¿Existen estudios retroprospectivos? Sí. Hay estudios que nosotros podemos recolectar los datos de los archivos y una parte nosotros podemos realizarlo hacia el futuro, recolectamos los datos. Pero ¿cuál es el problema? La variabilidad, porque no son lo mismo recolección de datos por un equipo que nosotros no conocemos y recolección de, podemos decir, una homogeneidad entre los resultados, entre los datos recolectados. Entonces esa variabilidad puede afectar la validez de nuestro estudio. Entonces debemos evitar los estudios retroprospectivos y los estudios retrospectivos y enfoquemos más en estudios prospectivos. Por supuesto, son más difíciles, necesitan más tiempo para realizar, pero son de mayor confianza. Número de mediciones. Si hacemos una sola medición, por ejemplo, tomamos la presión arterial de nuestro paciente una sola vez o tomamos la muestra de sangre a cada paciente una sola vez, es una medición única, decimos que es un estudio transversal. ¿Qué es un estudio longitudinal? Si las mediciones durante el tiempo se repiten más de una vez, estamos hablando de un estudio longitudinal. Por ejemplo, al mismo paciente tomamos la presión en más de una ocasión. Es un estudio, estamos hablando de un estudio longitudinal. Me preguntan muchas veces los estudiantes si tengo un estudio que dura 6 meses, ¿esa duración de 6 meses implica que es un estudio longitudinal? La respuesta es, depende cuántas veces usted toma la medición. Si durante 6 meses, vamos a suponer, ustedes van hacia una escuela y su propósito es medir índice de masa corporal de todos los estudiantes, y el tiempo que ustedes van a tomar para medir índice de masa corporal de todos los estudiantes de esa escuela dura 6 meses, su estudio será transversal, aunque la duración es prolongada. ¿Por qué es transversal? Porque tomaron las medidas una sola vez. Ahora, si durante esos 6 meses usted toma una medición el primer mes, una medición de la misma persona el 6º mes, estamos hablando de un estudio longitudinal. Número de variables. Aquí vamos a ver dos tipos de estudios, estudio descriptivo y analítico. Los estudios descriptivos, por ejemplo, medir promedio de horas de ejercicio entre los médicos internos. Es un estudio descriptivo, no tenemos grupo control, entonces será un estudio descriptivo. Ahora, al contrario, un estudio analítico, tenemos 2 grupos de pacientes, tenemos un grupo control, vamos a suponer promedio de horas de ejercicio de médicos internos en 2 universidades pública y privada. Tengo 2 grupos, estoy haciendo una comparación, ya en este caso estoy hablando de un estudio analítico con un grupo control. Hay diferentes niveles de investigación. Investigación exploratoria, descriptiva, relacional, explicativo, predictivo, aplicativo.
Pongo un ejemplo. En el estudio exploratorio, identificación de virus de COVID en cuanto al diagnóstico, ver cuál es su material genético, todo fue un estudio exploratorio en comienzo de pandemia. Cuando vamos a un nivel más alto, estudio descriptivo, prevalencia de COVID-19, su frecuencia, su prevalencia, su incidencia, todo, ya estamos dentro de estudios descriptivos. Estudios relacionales, factores de riesgo, por ejemplo, para COVID-19, ya estamos a un nivel más alto. Factores asociados. Estudios explicativos, causa de COVID, ya estamos entrando en causa y efecto, estamos a un nivel más alto. Estudios predictivos, que hablan de pronóstico de COVID. Y al final, estudio aplicativo, ya es cuando hablamos de tratamiento de COVID, hablamos de vacuna contra COVID-19. En estudios exploratorios, debemos plantear cuando se observa un fenómeno, o sea, eso es algo fenomenológico, cuando estamos en la presencia de algo nuevo. Punto de inicio de estudios cualitativos. Busca la definición, o sea, estamos frente a algo desconocido. No usa la estadística. Aquí no hablamos de chi cuadrado, nada de frecuencia, nada. Solamente hablamos del fenómeno. Es punto de partida de estudios cuantitativos. O sea, todavía no hablamos de estadística ni números. Puede tener hipótesis o no. No importa. Porque hay personas que piensan que la hipótesis es exclusivo de niveles más altos de investigación. No, un estudio exploratorio también puede tener hipótesis. Por ejemplo, la neumonía llamado COVID-19, un ejemplo. Esa neumonía que producía tos, fiebre, y todavía no conocíamos que es un virus o bacteria. Entonces, con un estudio exploratorio en esos pacientes, la hipótesis que nosotros podíamos crear, formular, era que el germen que produce ese tipo de neumonía, la neumonía típica, etc., si es un virus o es una bacteria. Como podemos ver aquí, estudio exploratorio, estamos a nivel cualitativo, pero cuando vamos por niveles más altos, entramos en terreno de estudios cuantitativos. Estudio descriptivo, donde medimos la prevalencia, incidencia, es algo temporal, geográfico. Estamos trabajamos en un ámbito específico, una escuela tal, el país tal, la ciudad tal. Es el punto de inicio de investigación cuantitativa. El análisis estadístico es con una sola variable, es univariado, y no buscamos relación entre las variables. Frecuencia o por ciento para variable, se busca en este caso frecuencia por ciento para variable categórica. Y usamos promedio, la media, etc. para variables numéricas. Puede tener hipótesis o no. Cuando subimos un nivel más alto, a nivel relacional, ahí comenzamos análisis estadístico con dos variables. No demuestran relaciones de causalidad. Todavía no estamos hablando de causa-efecto. Solamente hablamos de asociación o correlación. Si se trata de variables categóricas, usamos chi cuadrado. Buscamos asociación. Si dos variables son numéricas, hablamos de correlación. Por ejemplo, correlación de Pearson. Cuantifica fuerza de correlación. Capa de Cohen, R de Pearson. Eso lo vamos a discutir luego en otra oportunidad. La hipótesis la haría el investigador sin fundamento empírico. O sea, todavía no hay fundamento para la hipótesis. Es el investigador que comienza a formular su propia hipótesis. Un nivel más alto. Ya entramos en terreno de causa y efecto.
Plantea relaciones de causalidad. Es un nivel más alto. La estadística no es suficiente. Se debe usar experimentos. Ahí entramos en ámbito de experimentos. Podemos tener estudios observacionales a este nivel también. Análisis estadístico tiene más de 2 variables. Estamos hablando de multivariado. La hipótesis es racional, basado en los antecedentes de los estudios previos. Lo que dan origen a hipótesis a nivel explicativo son estudios correlacionales. Nivel más alto, estudio predictivo, que hablan de pronóstico. Predicen la ocurrencia de eventos, la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, se llama predicción. Cálculo de tiempo de ocurrencia, se llama pronóstico. Modelos predictivos sin hipótesis. Utilizan el pasado para predecir qué ocurrirá en el futuro. Y el nivel más alto de todo es a nivel aplicativo. Por ejemplo, cómo funciona la vacuna contra COVID-19. Es un estudio con intervención. Por ejemplo, aplicamos un programa para ver rendimiento de una población de estudiantes. Ya estamos a nivel aplicativo. Estadística para el control de calidad, por ejemplo, calidad de un medicamento. Evalúa el éxito de intervención. Todo está a nivel aplicativo. Ojo, debemos saber cómo expresar propósito de estudio. Hay muchos errores que cometemos cuando estamos mencionando propósito de estudio. En los estudios descriptivos hablamos de incidencia, prevalencia, frecuencia, estimación, descripción. Pero cuando entramos en el ámbito de estudios relacionales, hablamos de factores de riesgo, asociación, correlación. A nivel explicativo hablamos de causa, influencia, evidenciar. A nivel predictivo, que es un nivel más alto, hablamos de prevención, predicción, complicaciones. A nivel aplicativo, estamos hablando de eficacia. Veo en muchos estudios, a nivel de pregrado, a nivel posgrado, hay muchas confusiones. Cuando están haciendo un estudio descriptivo y vienen en los objetivos y en propósito de estudio, hablan de eficacia, hablan de eficiencia. Es falso. Debemos respetar propósito de estudio a cada nivel de investigación. Objetivo de estudio. También usan muchos términos incorrectos para esos verbos infinitivos, ¿no? Usan, por ejemplo, a nivel descriptivo, se debe usar describir, estimar, verificar, determinar. A nivel relacional, usan términos comparar, asociar, correlacionar. A nivel explicativo, evidenciar, demostrar, probar. A nivel predictivo, predecir, pronosticar, prever. Y a nivel aplicativo, evaluar, controlar, calibrar. ¿Cuántas tesis con objetivos usando estos verbos de evaluar en un nivel descriptivo? Eso es incorrecto. También tenemos que saber cuál es la relación entre las variables. Muchos errores también cometemos. Si tenemos un estudio descriptivo, las variables son de categorización y variable de interés. Cuando un estudio relacional, variables son de asociación, variables asociadas, variables supervisión. Y a nivel explicativo, comenzamos a hablar de variable independiente, variable dependiente. Falso de todas las falsedades, usar variable independiente, variable dependiente a nivel descriptivo. Recuerda, la mayoría de las tesis investigativas que hacemos a nivel posgrado, a nivel de la residencia, ¿verdad? Son descriptivo relacional, pero en ninguno se puede usar ese término objetivo diciendo variable independiente, variable dependiente. Causa variable independiente. Vamos a ver cuál es la diferencia entre variable dependiente y variable independiente.
Aquí pongo un ejemplo. Estudio un medicamento para hipertensión arterial. Variable independiente es la dosis de medicamento, ¿no? Lo que podemos manipular. Variable dependiente, lo que nosotros no podemos manipular, es la presión arterial sistólica del paciente. Ejemplo número 2. Investigación sobre los efectos de ejercicio en la frecuencia cardíaca. Variable independiente será duración de ejercicio. Variable dependiente, lo que nosotros no podemos manipular, es la frecuencia cardíaca. Ejemplo 3. Estudio sobre relación entre el consumo de alcohol y el daño hepático. Variable independiente, lo que produce el daño, consumo de alcohol, y variable dependiente, lo que nosotros no podemos intervenir en eso, nivel de enzimas hepáticas. En esa gráfica nosotros podemos ver los diseños de estudio. Fíjense aquí, hacemos esa pregunta. El investigador asigna qué participantes van a estar o no expuestos al factor de estudio. Si la respuesta es sí, estamos hablando de un estudio experimental. Si la asignación es aleatoria, estamos hablando de ensayo clínico aleatorizado, y si no es aleatorizado, estamos hablando de un ensayo clínico no aleatorizado. Ahora, en este caso, si la respuesta es no, estamos hablando de un estudio observacional. Preguntamos si hay un grupo de comparación. Si no hay un grupo de comparación, como dijimos anteriormente, estamos en la presencia de un estudio descriptivo. Pero si yo tengo un grupo comparativo, estoy comparando con un grupo con otro, estamos hablando de un estudio analítico. Miren qué interesante. Cuando el estudio es analítico, vemos la dirección desde la enfermedad hacia adelante o hacia atrás. Vamos a ver. Si vamos de exposición a enfermedad, estamos hablando de un estudio de cohorte. Si vamos hacia atrás de enfermedad a exposición, es un estudio caso control. Y si ocurre en el mismo tiempo, estudio transversal. Para que me puedan entender, vamos a ver esa gráfica, muy famosa. Si yo tengo pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, y voy hacia atrás, tengo esos pacientes, ¿no? Conozco a esos pacientes, vamos a suponer 100 pacientes con cáncer de pulmón, voy hacia atrás y veo la exposición de ellos hacia humo de cigarrillo, y un grupo que no tienen cáncer de pulmón y exposición. Y demuestro que lo que tienen exposición a humo de cigarrillo tienen mayor probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Estoy haciendo un estudio caso control. O sea, voy desde la enfermedad hacia la exposición. Ahora al contrario, si los pacientes comienzan a fumar, un grupo que fuman, otro grupo que no fuman, y los sigo durante años y observo si están desarrollando cáncer de pulmón o no, estoy en la presencia de un estudio de cohorte prospectivo. O sea, comienzo de exposición hacia aparición de enfermedad. Las variables, sus instrumentos de medición, muy importante. ¿Por qué son importantes? Porque demuestran la validez interna de nuestro estudio. Si estoy bregando con peso, debo buscar una balanza y describir si es una balanza digital, qué marca tengo que describir. Si estoy midiendo la talla, tengo que buscar un tallímetro, describirlo en mi metodología. Si estoy buscando la temperatura, lo mismo. Color de pelo, en este caso no es un instrumento, es ojo de evaluador. Si estoy trabajando con depresión, tengo que buscar una escala de medición. Por este caso, Hamilton, por ejemplo, escala de Hamilton para la depresión.
Cuando estamos enseñando la metodología de investigación, enfatizamos en unidad de estudio. Esa es mi población de estudio. Por ejemplo, estoy buscando variables de nosotros, diferencia de niveles de hemoglobina en una población. Unidad de estudio son cada una de esas personas, pero unidad de observación es 5 cc de sangre. Debemos especificar cuando escribimos la metodología cuál es la población de estudio, cuál es la unidad de estudio y cuál es la unidad de observación. Por ejemplo, en este caso, unidad de observación, estudio y población de estudio. En cuanto a prevalencia de caries dentales en Santiago, por ejemplo. Lo dejo eso de tarea. Por ejemplo, en este caso, estoy trabajando con conocimiento de los padres sobre la alimentación de sus hijos. No estoy trabajando con los hijos. Mi población de estudio son padres. Unidad de estudio son ellos. Características generales de unidad de estudio. Es muy importante. Tenemos que determinar en nuestra metodología cuál es la edad, sexo, procedencia, etc. Las características principales. Recuerden, esas características van para dentro de tabla 1. Criterio de selección de la muestra. Tengo que ser muy celoso con criterio de inclusión y criterio de exclusión para aumentar la probabilidad que el ensayo genere resultados fiables. Permitir proteger a los participantes frente a efectos perjudiciales y fortalecer la validez externa, así mismo como la validez interna. Sesgo de selección. Es uno de los errores que cometemos durante creación de metodología de nuestra investigación. Vamos a suponer que tengo una población y errores en los criterios de inclusión e exclusión pueden crear que la muestra no sea representativa de la población. Por ejemplo, estoy trabajando con una población de pacientes con insuficiencia cardíaca y estoy buscando la prevalencia de déficit de hierro en falla cardíaca, ¿no? Ahora, si incluyo pacientes que tomaron hierro en los últimos 3 meses, eso puede afectar resultados de mi estudio. Entonces tengo que excluir a los pacientes con falla cardíaca que usaron hierro los últimos 3 meses. No puedo incluirlo, porque si lo incluyo ahí, puedo tener resultados no fiables. Técnica de reclutamiento utilizado es muy importante en metodología de creación de nuestra investigación. Mejorar el diseño de consentimiento informado para aumentar su comprensión, capacitar a los investigadores en comunicación y estimular su participación más proactiva en la gestión del reclutamiento y uso de medios de comunicación para difundir la información. Un plan adecuado por parte de los investigadores. Tiempo empleado para reunir a todos los participantes. Es muy importante. Pongan atención aquí, en ese ejemplo. Si estoy midiendo la percepción de la población sobre vacuna contra COVID-19 y estoy aplicando mi cuestionario un tiempo y mi punto aquí es aplicación de vacunas, si esa población que están aquí, antes de comienzo de la aplicación de la vacuna, antes que llegue la vacuna a su país, si hago una encuesta, me da un resultado totalmente diferente cuando llega la vacuna y hago esa encuesta a esa población post vacuna. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el tiempo de corrección de datos para que no haya variabilidad entre esa población antes del comienzo de la aplicación y esa población que ya está viendo la aplicación de la vacuna. Cálculo de tamaño muestral es muy importante.
en la metodología. Ya se habló en la exposición anteriores. El único que yo voy a explicar aquí, que los parámetros de la población son diferentes que los datos que nosotros vamos a tener desde la muestra. Dependiendo del intervalo de confianza, nosotros podemos decir que con un intervalo de confianza con una confianza de 95%, si yo tomo una muestra a la población general, los valores de, por ejemplo, promedio de edad, con 95% de confianza puede caer entre ese intervalo de confianza. De ahí hablamos de inferencia estadística. ¿Qué significa inferencia estadística? Si yo tengo mi población, tomo una muestra y resultado de esa muestra, según intervalo de confianza, lo puedo transpolar a mi población y puedo usarlo para mejorar, por ejemplo, la situación de salud de mi paciente. Cuando hablamos de muestreo, una cosa es cálculo de tamaño de muestra, otra cosa es selección de muestra. Cuando debemos tomar una muestra y cuando no debemos tomar muestra en nuestro caso, un censo, elecciones, una población pequeña, no es necesario. Pero en otros casos debemos que tomar una muestra obligatoriamente. Poblaciones desconocidas, donde no tenemos un marco muestral. ¿Qué es marco muestral? El marco muestral es el listado total de las personas. Si no tengo ese listado, entonces sí, yo debo tomar la muestra. Limitaciones del tiempo, poblaciones muy grandes, etc. ameritan toma de muestra. Hay diferentes tipos de muestreo, probabilístico, no probabilístico. ¿Cuál es el mejor de todo? Muestreo aleatorio simple, pero es el más caro y más trabajoso. El más fácil de todo, pero menos confiable, son muestreo por conveniencia. Entonces, tenemos que tomar una decisión, qué tipo de muestreo tenemos que tener para poder realizar nuestra investigación. También muestreo conglomerado y estratificado. En exposiciones anteriores, y estoy seguro que hablaron de diferentes tipos de muestreo. Las variables son muy importantes en cuanto a creación de metodología de investigación. Variables numéricas, que valor final es un número, como edad, presión arterial, etc. Y variables categóricas, donde valor final es un nombre, estado civil, sexo, etc. Tenemos que saber cuáles son las características de las variables. Esa tabla nos ayuda mucho a determinar las características de las variables. Variable categórica, numérica, tenemos que determinar su naturaleza, escala, ejemplo, valor final de esas variables. No voy a profundizar mucho en las variables, lo dejo esa tabla para que ustedes pueden luego verificar y eso lo va a ayudar a ustedes a escribir la tabla de operacionalización de manera más fácil. Relación entre las variables en una línea de investigación, el origen de las variables, de caracterización de interés, lo mencionamos, asociación, supervisión. Y cuando llegamos a nivel explicativo hablamos de independiente y dependiente, no se confunden más. Cuando estamos a nivel predictivo hablamos de exógeno y endógeno y a nivel aplicativo hablamos de calibración y evaluativa. No debo hablar mucho sobre estadística, pero esa tabla también lo ayuda a seleccionar su test estadístico. Si están haciendo comparaciones de grupos o comparar dos grupos relacionados, independientes, o comparar 3 o más grupos independientes, o comparar 3 o más grupos relacionados. Y asociar dos variables.
Depende si hay normalidad o no hay normalidad, ustedes pueden seleccionar diferentes tests. En cualquier momento que me necesitan para hablar sobre estadística, podemos hacer estas reuniones y así puedo hablar con más detalle sobre cuál test estadístico usted necesita para realizar su trabajo de investigación. Por ejemplo, si en metodología yo estoy escribiendo sobre un estudio descriptivo, entonces estadístico descriptivo se basó en la media y desviación estándar. Recuerden, en este caso hablamos de frecuencia, hablamos de prevalencia, hablamos de %. La validez interna y la validez externa también son dos puntos muy importantes a tomar en cuenta. Cuando hablamos de validez interna, es la validez que se relaciona mucho con tipo de mediciones que estamos haciendo y método de mediciones. Si estoy trabajando con peso del paciente, mi instrumento de medición tiene que ser un peso y no puedo usar una cinta métrica. Entonces, si cometo ese error, estoy hablando de un sesgo de medición que me puede alterar la validez interna de mi estudio. Esa validez puede estar en peligro cuando hay sesgo de selección. Si yo tengo una escuela bilingüe y otra escuela pública que no estudian mucho inglés y quiero medir la habilidad sobre idioma inglés en una ciudad y mezclo esas dos poblaciones, entonces estoy cometiendo un sesgo de selección. También sesgo de información. Si un grupo usa 20 cigarrillos al día, otro grupo 2 cigarrillos al día, no puedo hacer un estudio en base de esas dos poblaciones porque la exposición no es igual en ambos grupos. Sesgo de confusión, muy importante entenderlo. Voy a poner un ejemplo. Asociación entre consumo de café y el desarrollo de cáncer de páncreas. Hay estudios que dicen que mientras más usan café, mayor cáncer de páncreas. Pero no explicaron que 89% de los consumidores de café fumaban. Entonces estamos hablando de un tipo de sesgo de confusión. Que no tomaron en cuenta que los que usan café, la mayoría fuman también. Quizás por esa razón, en las personas que beben café hay mayor probabilidad de cáncer de páncreas. No se puede generalizar resultados. Entonces, cuando hablamos de esa generalización de resultados, hablamos de validez externa. Para llegar a una validez externa, para poder extrapolar resultados de un estudio que tiene validez interna, entonces necesitamos fortalecer la validez externa. ¿Qué es validez interna? Supongamos que un hospital realiza un estudio clínico para probar la efectividad de un medicamento para diabetes. Buscamos 100 pacientes diabéticos y lo dividen aleatoriamente en dos grupos. Uno recibe un nuevo medicamento, otro recibe tratamiento estándar. Después de 6 meses medimos niveles de azúcar en ellos y se encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Esto indica validez interna, es decir, que el medicamento nuevo está funcionando. Ahora, si extrapolamos esto hacia el fuera, o sea, llevamos ese estudio a un nivel más grande, estamos hablando de validez externa. Validez externa habla más sobre extrapolación de resultados internos hacia población general. Es importante tomar en cuenta, para que no se engañen, la correlación y la causación. El hundimiento del techo de ese parqueo tiene una correlación por donde está sentado ese gato, pero eso no significa que el hundimiento del techo es la causa. Cuando estamos haciendo un estudio, creando metodología, una investigación,
tenemos que saber que a qué nivel estamos. ¿Estamos a nivel correlacional o estamos a nivel donde buscamos causa-efecto? Es como que nos digan quien tiene pie más grande es más inteligente. En realidad hay una correlación entre el tamaño de pie y la inteligencia. Pero esa es una correlación, pero no es una causa. Nos engañan estadísticamente. Pongamos atención cuando estamos escribiendo nuestra metodología. Pongo ese ejemplo ya para terminar mi conferencia. Como pueden ver, en ese estudio dice que uso de carne procesada puede aumentar un 20% de riesgo de cáncer colorectal. Ponemos atención cuando estamos escribiendo los resultados. Nos dicen reducción de riesgo relativo es de 20%. O sea, si no comemos carne procesada, hay una reducción de riesgo relativo, un 20% para cáncer colorectal. Pero en realidad lo que debemos tener en cuenta es reducción de riesgo absoluto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no como carne procesada, la probabilidad de tener cáncer colorectal es 6 de cada 100 personas. Ahora, si yo como, es un 7%. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia es 1%. En otras palabras, si no como carne procesada, de cada 100 personas podemos dar la esperanza que se van a morir de cada 100, 6. Y si comen, solamente van a morir 7. Entonces la diferencia es 1%. Eso es reducción de riesgo absoluto. Pero en los artículos, cuando nos quieren vender algo, un medicamento, una intervención y quieren engañarnos, nos venden reducción de riesgo relativo en vez de decirnos la verdad, cuál es la reducción de riesgo absoluto. Con eso termino con mi intervención y dejo ese mensaje. Todos estamos en el mismo pozo, pero algunos miramos hacia las estrellas. Gracias por invitarme y fue un placer compartir un pequeño conocimiento que yo tengo sobre metodología de investigación. Gracias.